Hola, muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Debido al éxito de nuestro programa anterior, hemos decidido extenderlo por y para ustedes. Mi nombre es Irving Domínguez Monroy y será un gusto atenderlos hasta la tarde. Hablaremos un poco sobre los hechos y antecedentes que hicieron para que México se relacionara con las potencias en esa época. Tomaremos la Segunda Guerra Mundial como un hecho histórico que presentó nuevos retos para las alianzas entre los países internacionalistas. Fue un punto importante para la renegociación entre diversos actores internacionales durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y fue en 1934 a 1940 cuando el presidente Lázaro Cárdenas, cuya administración surgieron varios factores y hechos que detonaron el estado de guerra. Cabe mencionar que la administración de Ávila Camacho experimentaba una sucesión compleja a nivel internacional. Quedaron pendientes la pasada administración cuando el inicio del periodo del presidente Lázaro Cárdenas, el sentido revolucionario aún no se había terminado debido a fuertes presiones externas y problemas internos en el país. Cabe mencionar que la estabilidad política fue uno de los principales problemas al iniciar el sexenio del dicho presidente había mencionado. El dualismo entre el poder entre Plutarco Elías Calles tenía una gran influencia en el curso de las decisiones internas del país. En el marco económico, la economía mexicana sería afectada por el resultado de la gran crisis económica que habíamos presentado en 1929, a los intereses de compañías extranjeras que dominaban e influenciaban el sector económico. Grandes sectores de la población aún no se beneficiaban de las reformas constitucionales que ya se habían establecido anteriormente, y esto generaba que existiera una brecha más grande entre las clases sociales, alta, mediana y baja. Durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas sucedieron hechos de suma importancia que tenían como objetivo mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales de México. Con el fin de acabar el dualismo en el poder, de una de las primeras acciones fue expulsar al país al expresidente Plutarco Elías Calles, lo cual permitiera generar una estabilidad política. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miranda y yo les voy a presentar lo que son las 3 etapas que hubo en México. La primera etapa empezó en 1940 y terminó en 1958. Esta etapa es la del crecimiento de inflación y el presidente fue Manuel Ávila Camacho y las acciones reflejadas fueron el desarrollo de la industria, las bajas tasas de inflación y la estabilidad económica. La segunda etapa empezó en 1958 y terminó en 1970, que fue el desarrollo estabilizador. En esta etapa el presidente fue Adolfo López Mateos y sus acciones reflejadas fueron el crecimiento de los productos, el desarrollo del PIB y la estabilidad monetaria. La tercera y la última etapa fue de 1970 a 1982, que fue la etapa de crisis y de agotamiento. En esta etapa el presidente que estuvo fue Luis Echeverría Álvarez y sus acciones reflejadas fueron la crisis económica, ley de protección al consumidor y los 3 factores que son la crisis económica, ruptura del Estado, iniciativa privada. Esto ha sido todo, muchas gracias. Hola, soy Alan Juárez Ponce y hoy les traeré información de cómo fue que México empezó su globalización en cuanto al comercio. Bueno, México comenzó con la liberación económica a mediados de los 80, ya que quiso adherirse al Acuerdo General sobre Aranceles, Atenuados y Comercio, o sea, el GATT. Para poder gozar de las preferencias arancelarias ofrecidas por los países de miembros del mismo organismo, México debió de cumplir con ciertas normas para poder pertenecer al GATT. Debió continuar con la eliminación de los permisos de importaciones, así como la reducción de arancelario. Se debía de eliminar los precios oficiales de referencia y reducir el arancel. Pero a pesar de esto, se permitía a México mantener temporalmente licencias de importación sobre algunos productos de tipo agrícola y sobre otros programas de promoción industrial, como las automovilísticas, farmacéuticas, electrónicos, etc. Al ingresar al GATT, México mejoró su imagen internacional en términos de credibilidad y certidumbre en política comercial. Como consecuencia, en las circunstancias internacionales adversas enfrentó México en el año 1985 al 1986, la economía mexicana
registró un incremento negativo. Pero en 1987 el gobierno aplicó un nuevo programa llamado el Pacto de Solidaridad Económica. La característica central del programa era eliminar rápidamente el elemento de hiperinflación. Los permisos de importaciones siguieron disminuyendo, el proceso de liberación avanzó y debilitó el poder de los oligopolios. Miguel de la Madrid llegó al poder en la época muy difícil, ya que el país pasaba por dificultades económicas y José López de Portillo había nacionalizado la banca 3 meses antes de salir del poder. Por tal motivo, a la llegada de Miguel de la Madrid, la inflación aumentó al 100%. El empleo informal creció un 20% entre 1983 y 1985. Además, hubo una caída drástica en producción, sobre todo en la industria gubernamentales. Bueno, básicamente las paraestatales. Para resolver los problemas emprendidos, la Renovación elaboró un plan global de desarrollo a nivel constitucional y estableció un sistema de planeación democrática y realizó una apertura económica. La desregulación y descentralización, así como la privatización de las empresas estatales. Ante la severa crisis económica, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidia parte de los precios de los productos básicos y los productores se comprometían a no aumentarlos. Bueno, y durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el proceso de cambio económico se aceleró en varios frentes. El primero, se buscó a toda costa renegociar la deuda externa que se había convertido en una verdadera carga para recuperar la economía de México. Además, se inició un proceso de privatizaciones de empresas públicas, afectando a los más importantes. En 1989, el ambiente internacional era optimísimo. En diciembre de 1988, Salinas de Gortari aplicaba un programa de ajuste que aceleró la aplicación de medidas para la recuperación del crecimiento económico. Y bueno, en el año 1994, en el último año del sexenio de Salinas de Gortari, se cerrarían los profundos cambios estructurales de la economía mexicana, ya que el Telecán entraba en vigor. Sin embargo, el movimiento de la guerrilla zapatista opacó este acontecimiento que hizo elevar el crecimiento económico de México. Durante este año tuvo que recurrir a un intercambio de deuda masivo. Bueno, y este fue mi reporte de cómo fue el crecimiento y la evolución de México junto con otros países en cuanto al crecimiento económico internacional. Para ponerlos en contexto, es importante definir dos conceptos que han convertido relevantes. Uno, la globalización es básicamente un conjunto de procesos económicos capitalistas que han llevado a la integración de megamercados regionales, cuya dinámica implica el impulso de procesos por desnacionalización y transnacionalización de relaciones entre la capital y el trabajo. Y como decía el famoso autor, lo que preocupa es que la globalización está produciendo países ricos con población pobre. Joseph E. Stiglitz. Yo estoy completamente de acuerdo con este autor, ya que al crear globalización estamos involucrados con muchos medios. Y la economía en todos los países no es tan accesible como para poder ser parte de esa globalización. Si nosotros viviéramos en una economía constante y estándar en todo el mundo, sería más fácil poder estar en contacto acerca de la globalización. Si recordamos, la globalización es parte de la tecnología, va desde la tecnología hasta la cultura, y creo que no estamos preparados como para vivir un momento de globalización de esa manera. Y el segundo concepto que vamos a explicar es cuando hablamos del neoliberalismo. Nos referimos al desarrollo de la libertad individual como medio para que la sociedad progrese. El neoliberalismo considera negativa la intervención del Estado en la economía, es decir, al ser neoliberalista vamos a considerar como mala la toma de decisión del Estado
sobre aspectos económicos. Y defiende el libre mercado capitalista como la mejor opción para el equilibrio entre el crecimiento y la economía. Mario Bunge decía, el capitalismo está en crisis debido a las políticas neoliberales que han ido eliminando todos los controles. Este capitalismo es antisocial, es egoísta. También estoy de acuerdo, ya que, como hemos mencionado, el capitalismo separa, excluye, es una especie de discriminación. Yo creo que está en ustedes decidir lo que quieren para México y hacer los cambios que se deben de hacer para transformar el país. Bueno, nosotros creemos que la globalización nos impulsa a poder cuidar nuestros recursos, ya que si hacemos que decaiga, vamos a generar una explotación y vamos causando problemáticas tanto en este país como en otros. El reto que tenemos día con día es poder creer en un mejoramiento, actualizarnos y hacer un buen uso de los medios y de la tecnología. Al tener nuevas oportunidades para invertir y evitar crisis mundiales, se supone que entre naciones nos apoyaremos para poder tener un progreso en la productividad y calidad. Se supone que vamos mejorando la economía gracias a la ayuda de importación y exportación por medio de distintas formas en servicios que vamos ofreciendo. Es importante recalcar que la globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional. Este cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. En este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica. También el bienestar físico de los seres humanos es muy importante, ya que se conforma por las sociedades de todo el mundo. Gracias a la tecnología ha sido el otro aspecto fundamental que ha impulsado la globalización. Los avances alcanzados, especialmente en el campo de las tecnologías de información, han transformado considerablemente la actividad económica. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con la maestra Gwendolyn López Arriaga. ¿A qué se dedica, Miss? Bueno, soy profesora de las materias de historia a nivel preparatorio. Es que le queremos hacer algunas preguntas sobre la globalización. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización es un proceso multidimensional que tiene que ver con la cercanía o el contacto que tienen entre países, intercambio de cultura, de lenguaje, economía, etcétera. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? En todos los aspectos. Yo creo que lo más importante o que les toca a ustedes los jóvenes es la cuestión cultural, ¿no? El conocimiento que tenemos de otros países, la cuestión del idioma inglés, cómo se va, digamos, globalizando o expandiendo en todo el mundo, la cuestión de las empresas, cómo tenemos empresas extranjeras en todos los países como Coca-Cola u otras. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, el intercambio de cultura, o sea, la capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos o de conocer sobre otros países, sobre sus culturas, sus lenguajes, la comida, vestimenta, etcétera. También el alcance que tenemos de productos que antes no llegaban acá, la globalización ha permitido que los mercados se abran. Negativos, que no todos los países tienen el mismo nivel económico de desarrollo y entonces evidentemente hay algunos más poderosos que se comen a otros. ¿Qué ha representado para usted la globalización? Para mí, la oportunidad de crecimiento a nivel profesional, ¿no? La capacidad que tenga yo de intercambio con otros países o de conocimiento en general. Y negativos, pues algunos, pero creo que sigue tu pregunta. ¿Ha mejorado su economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Te impone nuevos retos porque algo que genera la globalización es la competencia, ¿no? Que estés compitiendo a nivel internacional dependiendo de la profesión en la que tú te desempeñas. Entonces, esos son nuevos retos. ¿Ha mejorado mi economía? No. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, es todo lo contrario. Porque el problema es que, como te decía, que hay competencia, estamos hablando de empresas que se están generando mayores ganancias para ellos, empresas internacionales, y eso no provoca que la pobreza nacional, eso provoca que la pobreza nacional o extrema vaya todavía más al alza. Ejemplo es Walmart, ¿no? Walmart es una empresa estadounidense, pero es transnacional, que crece mucho, que genera muchos empleos, pero los empleados, la mano de obra, sobre todo en México, es mano de obra barata. Entonces la empresa puede crecer de manera gigantesca, pero los empleados siguen teniendo salarios mucho más bajos. Eso sin hablar de los indígenas, ¿no? Que son, digamos, la comunidad con mayor
pobreza extrema en el país. El problema con los indígenas es que los indígenas no pueden globalizarse porque tienen sus propias culturas, tienen sus propias formas de ver la vida. Y cuando un proceso como la globalización se impone ante los indígenas, los estás llevando a que pierdan toda su identidad. Entonces generas mayor pobreza extrema. Esto ha sido todo. Muchas gracias, Miss. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Antonio y me encuentro con... Victoria. Ok, Victoria, dime, ¿para ti qué es la globalización? Bueno, para mí la globalización es un proceso en el que todo el mundo se ve en contacto y bueno, cosas del extranjero vienen a nuestro país como cosas de nuestro país van a otros lados del mundo. Ok, ¿y tú cómo podrías ver representada los efectos de la globalización aquí en este país? Bueno, aquí en este país los efectos de la globalización se ven en el tipo de ropa que usamos actualmente, en cómo nos expresamos y pues también puede influir en lo que comemos. Ok, ¿qué aspectos positivos y negativos crees que la globalización trajo a México? Bueno, la globalización nos abrió puertas a nuevos mundos, por ejemplo, de moda, así como por otro lado nos quitó empleos a varias personas que les gusta trabajar o a personas indígenas que tienen que solventar sus gastos de alguna forma. Ok, ¿y para ti qué ha representado esta globalización aquí en México? Para mí ha representado un obstáculo más porque pues tienes que aprender a conocer más partes del mundo, tienes que aprender a englobar todo y pues aprender de varias culturas para poder hacer una buena cultura mexicana. Por ejemplo, con la globalización, ¿podrías decir que tu economía mejoró? Por una parte mejoró, pero por otra genera varios gastos, ya que el precio en las cosas aumenta. Ok, ¿crees que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en el México? No lo creo así porque, como te dije anteriormente, pues le ha quitado empleos a muchas personas que lo necesitan. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio y me encuentro con... Daniela. Hola Daniela, mucho gusto. La primera pregunta, ¿para ti qué es globalización? Globalización es como el intercambio de cosas y cultura a nivel internacional. Ok, ¿cómo puedes ver reflejada la globalización en México? Pues porque consumimos cosas de otros países y también exportamos. Ok, ¿qué aspectos positivos y negativos consideras que la globalización trajo aquí en México? Pues hay muchas cosas nuevas, pero también pues los mexicanos dejamos de consumir lo nacional. Ok, ¿qué ha representado para ti la globalización? Como avances tecnológicos y cosas así. ¿Crees que ha mejorado tu economía? ¿La globalización ha puesto un reto para ti? Pues creo que sí, porque pues hay más variedad de cosas y ya. Ok, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema aquí en México? ¿Por qué? Tal vez sí, porque igual como dije, hay más variedad de cosas y ya. Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir con nuestra transmisión, quisiera recalcar partes muy importantes de nuestro reportaje. En primera instancia, vamos a recordar que el concepto de globalización, en términos simples, es que los países se ven conectados entre tratados y acuerdos en los que van a compartir bienes, servicios y todas las cosas que es meramente relacionado a la convivencia social. Ya pueden ser económico, social, cultural. Y 2, la globalización en México comenzó a mediados de los 80s con el GATT. Y con esto México mejoró su estado económico internacional, ya que exportaban productos principalmente agrícolas. Finalmente podemos concluir que México tiene beneficios al contar con estos acuerdos de globalización, ya que permite al país exportar bienes y abre una apertura comercial para que empresas extranjeras inviertan en el país y esto genera un mayor alcance económico. Esto es todo por hoy. Recuerden, yo soy Irving Domínguez Monroy y este es Noti Tech Me. Hasta la próxima.